Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer allí del versículo 1 hasta el capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vamos a pedir del Señor la ayuda. Amado Dios, Padre Santo, queremos venir a ti una vez más para poder pedirte a la hora de exponer tu palabra nuevamente en este día delante de nosotros, tu pueblo. Que tú nos ayudes, Señor, que tú nos concedas el tener capacidad, entendimiento para poder discernir tu palabra tal cual tú la enseñes. Que cada uno de nosotros podamos recibir de la enseñanza de esta tarde, oh Señor, aquello que tú ya has preparado conforme al corazón de cada uno que escucha esta palabra. Te rogamos que tú seas con nosotros y que nos ayudes, Señor, mientras te servimos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este ya es nuestro cuarto sermón que vamos a considerar sobre la vida de este rey, del rey Salomón, basado en los pasajes de Primera de Reyes, capítulo 1 al capítulo 11, y nosotros, su iglesia, nosotros debemos apropiarnos de estas escrituras, porque precisamente se han dejado estas escrituras para nosotros, sobre la base de lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, lo siguiente: que las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es la manera que Cristo nos enseña. Y ellas, o sea, las Escrituras, nos muestran la realidad de las cargas y peligros de este camino. ¿Para qué? Para que tengamos paciencia, pero de seguro también nos dará alivio para que nosotros podamos seguir en el camino. Estamos entonces tratando esta historia acerca de uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, que conoció los privilegios y los honores y favores más grandes de parte de los hombres y de parte de Dios en una vida de piedad, según los capítulos del 1 al 10. Pero también después conoció los laberintos y las amarguras del pecado y sus juicios con que Dios le visitó, según nos narra en este capítulo 11 que acabamos de leer. Primero vimos en Primera de Reyes capítulo 3 durante su primer año de reinado.
se destaca la piedad de este rey y cómo Dios estaba con él y lo favoreció para llegar a ser ese rey admirado en toda la tierra. Pero como también en ese tiempo había como unas señales que apuntaban a esa caída en el último tramo de su vida. Pero ¿cuál fue la lección que señalamos en el día anterior? Señalamos la naturaleza de un cristiano verdadero, que una vida de piedad y santidad es compatible con una serie de señales de peligros que están y salen de nuestro corazón. Ser piadoso y andar en santidad no quiere decir que tales señales ya no están ahí. No, la corrupción siempre acompañará al hombre que anda en el proceso de santificación, por mucho que haya avanzado. Y después hablamos acerca de cómo acabó la vida de este rey, cómo en su vejez él pecó de esta manera contra Dios. Hay muchas opiniones diferentes acerca de que si este rey fue salvo o no lo fue al final. Pero lo que sí sabemos, hermanos, y afirmamos por la palabra de Dios, es que el verdadero creyente no pierde la salvación que Dios le ha dado por gracia. Él perseverará en fe y arrepentimiento, aunque sea después de un tiempo de andar en algún pecado en particular. Pero no obstante, Dios lo visitará con juicios temporales a causa de su pecado. Vamos a resaltar y repasar una lección para nuestra paciencia y consolación en cuanto a la vida del rey Salomón. Habíamos señalado claramente de dónde venía el mayor peligro para Salomón. Si hacemos un recorrido para tener un panorama de la vida de Salomón en estos capítulos del 1 al 10, hay algo sin duda que sobresale de forma notoria. En todo ese reino y todas sus fronteras, la gente vivía tranquila y vivía en paz. Qué lugar maravilloso era ese para vivir en ese núcleo, en ese reino de Israel en tiempos de Salomón. Pocas naciones pueden tener un periodo como ese de paz y de prosperidad y de seguridad. Se nos dice en el capítulo 3, versículo 28, que todos en Israel llegaron a ver y apreciar cómo este nuevo rey, el hijo de David, era un hombre capaz de juzgar y atender sus cuestiones, resolver y hacer justicia en los asuntos más complicados e intrincados. Y le temieron y conocieron que había en él sabiduría de Dios para poder juzgar. ¿Y cómo era la situación dentro de sus fronteras? En el capítulo 4, versículo 20, declara: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Dentro de sus fronteras no había sobresalto alguno. Todos podían dedicarse a sus trabajos, a sus familias y aún con alegría. Notar cómo esta descripción se acerca mucho a lo que Lucas nos dice de la iglesia de Jerusalén en sus comienzos. Hechos capítulo 2, versículo 43, leemos: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esas son las marcas de la presencia y la obra de Dios con su pueblo. Pero ¿cómo era la situación fuera de sus fronteras? Se nos dice en el capítulo 4, versículo del 21 al 25 lo siguiente: Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los siervos, gacetas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¡Qué maravilla era poder haber vivido en esa época, cuando solamente había paz por todas partes! Mira los reinos de alrededor, que heredó de su padre, inmenso en extensión. Y lo que se percibe por ahí también es que toda esa gente estaba tranquila también bajo Salomón. Todos le servían y había
paz por todos lados. Escucha sus propias palabras en el capítulo 5, versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. No solamente había paz y tranquilidad en todo ese extensísimo territorio por la superioridad de Salomón y su nación, sino que la gente, todos esos individuos extranjeros, estaban tranquilos con Salomón. Nadie estaba preocupado tratando o formando algún tipo de revuelta. Algún cabecilla, inquieto, insatisfecho. No, 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 no. Nada de eso. Ni adversario siquiera. Ni nada que temer de toda esa incontable muchedumbre de gente. Esa es la vida ideal de los pueblos. Eso es lo que Cristo traerá en su reino. Aquí Salomón era apenas una figura de Cristo en ese aspecto, pues nos indica cómo será el reino de Cristo. Isaías declara en el capítulo 9, versículo 6, lo dilatado de su imperio y la paz, hablando del reino de Cristo, no tendrá límites. Es de destacar que no solo entre los reinos de la tierra Salomón tenía paz, tranquilidad y prosperidad, sino también el cielo mismo estaba en paz con él. Tenía una relación con Dios en la que veía su sonrisa sobre él. Vemos cuando termina de hacer el templo a Dios, se puede ver la aprobación de Dios en esa obra en el capítulo 8, versículo 10 y 11. Dios les visita con su gloria. Dios se complace en las oraciones y peticiones que este rey hacía. Todos apoyaban a Salomón, lo admiraban, le respetaban y aún Dios le bendecía y le daba muchos favores. No se veía peligro, no se veía adversarios a la vista. Todo era absolutamente favorable. Y teniendo todo a su favor, la pregunta es, ¿cómo es que ese hombre cambió para mal? ¿Cómo es que quedó sometido a sus malas pasiones? ¿Dónde tenía el peligro si no había nada en el cielo ni en la tierra que estuviera en contra de Salomón? Lo tenía muy cerca. El peligro Salomón lo tenía demasiado cerca. Lo tenía en su propio corazón. La descripción que se nos ofrece de este gran cambio en el capítulo 11 y lo que destaca es hacia dónde está dirigido el amor de Salomón. El que había pasado, o lo que había pasado en el corazón del rey. Lo que ocurrió en su corazón es lo que explica su gran cambio. Aunque todo estaba bajo control y no había ninguna amenaza a su alrededor, en todo su reino o imperio, pero los deseos de placer, de poder y los deseos de dinero y la inclinación a la idolatría fueron su gran amenaza. Y ese fue el mal que provocó su terrible caída. Podemos comparar entonces esas dos fotos, la del capítulo 3, versículo del 3 al 4, al principio en el primer año del reinado de Salomón, con la del capítulo 11, en su etapa final. Y vemos ahí la raíz de todo ese cambio. Cómo el corazón del rey puede estar puesto y vuelto a Dios de una forma notoria que le llevaba a adorar a Dios y hacer esos sacrificios para agradar y complacerle, y luego de unos años, lo que antes tenía hacia Dios, vemos que después estaba vuelto hacia esas mujeres a las que se unió. Eso hizo que ya su corazón no fuera perfecto hacia Dios. Es decir, no estuviera dedicado a Él como antes lo estaba. Salomón había dominado todo ese vasto territorio, tenía paz por todas partes en su nación y por todo alrededor, pero había un país que no estaba en paz con él, que de ahí venía su amenaza, a saber, su propio corazón. Había señales de este peligro, pero ¿cuándo o cómo empezó a tomarse el corazón del Rey de Dios hacia ese otro lugar? Bueno, entendemos que fue una cuestión de tiempo. ¿Qué pasos dieron origen a ese cambio de Salomón? Fue un tiempo más o menos largo, pero fue dando esos pasos que dirigieron su corazón hacia esos placeres. El propio rey escribió en el libro de los Proverbios capítulo 4 versículo 23 lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Pero este gran rey falló aquí en algunas cosas. Un hombre
tan cualificado y tan bendecido por Dios, tan capaz que podía manejar bien los asuntos complicados de la vida política y social, pero ¿qué pasó con su corazón? ¿No vio? ¿No se dio cuenta de algunas cosas que estaban pasando ahí? Él también menciona en Proverbios capítulo 16, versículo 32, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es, o sea, mejor es, o sea, tener mayor recompensa aquel que conoce y gobierna bien su propio corazón que el que toma una ciudad. Esto nos recuerda que podemos ser personas preparadas, podemos hacer buenos cálculos y emprender tareas y proyectos con éxito, pero por encima poder conocer nuestro corazón. Saber mirar las cuestiones que son esenciales, que brotan de ahí. Hacernos las preguntas adecuadas que nos indican dónde está el corazón y qué está pasando y por dónde va nuestro corazón. Salomón podía ver que su reino iba bien, que por ahí todo estaba tranquilo y estaba en paz y prosperidad. Pero ¿pudo ver el peligro que había en su corazón y las señales que estaba dando? ¿Supo mirar las piezas claves de su corazón? ¿Supo él hacerse las preguntas adecuadas para conocer el estado y dirección de su corazón? Hay muchas personas que viven sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento? Preguntan a sus emociones y según les diga, así cree que está. O se preguntan acerca de cómo van sus cosas, o cómo les está tratando la vida, o qué es lo que dice la gente de él. Y sobre eso ya llega a una conclusión de sí mismo. Pero no, las preguntas que describen el estado de nuestro corazón van por otro lado, van por otros sitios. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, ¿qué tipo de relación tienes con Cristo? Esa sería una buena pregunta para escudriñar tu corazón y ver en qué punto está. ¿Amas a Cristo? ¿Lo amas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Es lo que se ve, no lo que piensas sobre eso. ¿Tu obediencia a Cristo cómo es? ¿Es algo parcial? ¿Es por ciertos tiempos? ¿O es algo que se te olvida? ¿O tu obediencia es como la brújula que marca tu diario vivir delante de Dios? Es necesario, hermanos, saber cuáles son las preguntas adecuadas, porque el corazón es engañoso. Lo decía Jeremías, Jeremías capítulo 17, versículo 9, él declara, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y al que más engaña nuestro corazón es a uno mismo, es a uno mismo. Lo que Jeremías dice aquí no es algo aislado de las Sagradas Escrituras, al contrario, esta es una de las cosas más fundamentales de las Sagradas Escrituras. Y tienen mucho que decirnos acerca del hombre. Su corazón es engañoso y perverso. Tanto antes como después del diluvio, el Señor constata que el fruto del corazón del hombre en todos los tiempos es de continuo solamente el mal desde su juventud. Lo dice en Génesis capítulo 6 y capítulo 8. En el Salmo 51, David ora lo siguiente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El corazón de David no es bueno, solo puede ser limpio mediante una intervención de Dios. Vemos también allí en Marcos capítulo 7 que dice el mismo Jesucristo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El corazón es la fuente de todo lo que va contra Dios. Esto es tan funesto debido a que el corazón, según el lenguaje de la Biblia, es el centro de dirección del hombre. El corazón determina quién es o quién es alguien y cuál es su rumbo de vida. Como el centro, por ejemplo, de dirección de una empresa, es determinante para toda la empresa y para la forma en que se presenta y funciona. Así el corazón es determinante para el hombre y para su forma de actuar. Ese centro vital y determinante universal del hombre, dice la palabra de Dios, que es engañoso. La palabra con que aquí lo expresa Jeremías también la emplea más adelante para las desigualdades de un terreno, pero no lo hace Jeremías, sino que lo hace
Isaías. En Isaías capítulo 40, versículo 4, dice lo siguiente: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aquí Isaías habla de hoyos, habla de vados, habla de obstáculos, de manera que al caminar por él se tropieza frecuentemente o se sufre un accidente. Es un terreno engañoso. En nuestro tiempo se podría pensar, o podríamos quizás dar un ejemplo, de un campo de minas, donde se ha de caminar sorteándolas. Aunque en cualquier momento se puede tropezar, es tan infernal el daño que puede causar y el destrozo en uno. Parece que allí no hay nada, todo parece normal, pero cada paso puede ser el último. Así de engañoso y traicionero es también el corazón del hombre. Es un terreno lleno de trampas, y cuando no se sospecha de él, somos, antes de darnos cuentas, víctimas del mismo. Nada hay tan engañoso y de poco fiar como el corazón, dice Jeremías. Ay del hombre que toma su corazón como criterio y medida para su modo de actuar, porque es un criterio del que nadie se puede fiar y con el que se puede resultar engañado. ¿Cuánta gente, hermanos, cuánta gente vive engañada por su propio corazón? Que parece que se muestran como felices, parece que se muestran como personas correctas, cuando en realidad no lo es, solo quiere que los demás lo vean así. ¿Cuántos parecen personas abiertas, resueltas, que sonríen ante la vida, pero en realidad son personas temerosas, son personas dependientes o con mucha amargura? La verdad es que solo quieren proyectar esa imagen de sí mismo. Hay quienes parecen fuertes, se creen que son fuertes, pero en realidad es todo lo contrario. Temen enfrentarse a su vida, pero necesitan parecer que son fuertes. Incluso los creyentes, hermanos. Sí, incluyo los creyentes, amados hermanos. Podemos vivir pensando que nosotros somos más de lo que en realidad nosotros somos. Nuestros corazones nos engañan y no nos damos cuenta. Es lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Se los leo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo formula una advertencia contra una autoestima exagerada y se dirige a todos sin excepción. Él dice, cada uno de vosotros. Por medio de un juego de palabras difícil de reproducir, él dice algo así como, no sobreestimarse uno mismo más allá de una verdadera estimación. Él exhorta a cada uno a ser sobrio, a ser juicioso, a tener buen sentido de sí mismo. Es como si le dijera a cada miembro de la iglesia de Roma lo siguiente: no pienses que tú eres el único. La otra persona también tiene dones. Cada uno debe evaluarse a sí mismo no midiéndose con su propia vara, sino según la medida de la fe que Dios le ha otorgado. El término fe aquí es usado en su sentido más habitual, o sea, es el de confianza en Dios por medio de la cual una persona se aferra a las promesas de Dios. Y mire qué interesante, hermanos, el apóstol Pablo no está pensando en términos de una cantidad grande o pequeña de fe. No. Está pensando más bien en las diversas maneras en que cada persona en particular puede ser una bendición para otros y para la iglesia en general por medio del uso del don particular que Dios le haya otorgado a cada uno, juntamente con su fe. En otras palabras, nadie se crea superior a otros por los dones que ve en sí mismo, pensando erradamente que solo él los posee o que los suyos son mejores que los demás. Pensar con cordura de sí mismo, según este texto, es saber con claridad que que nada de lo que posee es suyo propio, sino que se le ha sido dado. Y que todo lo que se le ha sido dado no es para su propio bien, sino para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esta exhortación a cada uno de aquellos a quienes se dirige
a reconocer la diversidad de dones que hay dentro de la unidad de la fe, no debemos pensar, hermanos, que somos el único, sino que la otra persona tiene dones conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿cuánto sueles ser edificado con el don de tus hermanos? Aunque sea el menor de ellos. ¿Sueles tú ser edificado con el don del menor de tus hermanos? ¿Sueles ver los dones de los demás y te beneficias espiritualmente? ¿O más bien sueles ver siempre a los demás como higueras con hojas solamente, sin frutos, y que cada vez que pasas por su lado, la maldices, porque no tienes ojos para ver sino tus propios frutos? A cada cual, dijo Pablo, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Leyendo un poco encontré este extracto que puede encajar muy bien en esta secuencia de pensamientos. Nosotros somos tan inútiles para manejar las cosas de Dios. Somos tan inútiles o arrogantes con las cosas que Dios pone en nuestras manos. Somos tan inútiles como para manejar las cosas que Dios pone en nuestra mente, dándonos, perdón, dando Dios entendimiento acerca de sus misterios, acerca de cosas que jamás pudiéramos entender o comprender si Él no nos la revela personalmente. Y somos tan arrogantes y tan faltos de amor y de misericordia para con los demás. Nuestro corazón es altamente engañoso. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 12. El que cree que está firme, tenga mucho cuidado. Pensar que todo va bien y que vamos adelante en la vida cristiana cuando no es así, sino que está atascado y es el mal y el engaño quien le marca las prioridades. Y ahí viene su corazón y se tranquiliza. El corazón puede estar aferrado al que dirán los demás, al placer, al dinero, de una forma en la que puede que no te des cuenta. Puede que el mundo lo tenga atrapado o estar teniendo una relación indebida y el corazón está entusiasmado en cierta forma y no se percibe el peligro. Salomón empezó a quedar atrapado por algunas de esas cosas. Él lo vio o se dio cuenta demasiado tarde. Pero todo por fuera estaba bien y en paz y viviendo bajo la bendición de Dios. Es esencial conocer en verdad nuestro corazón, saber hacerte las preguntas adecuadas. Pero te pregunto también, ¿sabes quién es el que te puede ayudar a conocer mejor tu corazón? ¿Qué hermanos o qué amigos te ayudan mejor a eso? ¿Sabes qué tipo de predicación te ayuda a conocer, a entender y tratar mejor con tu corazón? A estos los tienes que tener en gran estima. Es una bendición grande de Dios que te ayuden a conocer en verdad tu corazón. Pues aunque todo vaya bien y estemos en paz y prosperidad, del corazón podrá venir nuestro peor peligro. Salomón nos recuerda esta importante enseñanza. Para entender el camino en la vida de Salomón hay que mirar su corazón primeramente. Ahí estaba el peligro en el que cayó este rey. Así que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vayamos al cuarto punto, preguntándonos lo siguiente. ¿Cómo cuidar nuestro corazón? Mirando las decisiones que tomamos. ¿Cómo cuidar nuestro corazón a la hora de decidir algo que tenemos por delante? Una vez considerado la naturaleza del creyente y localizar la fuente de su peligro, según los detalles biográficos de Salomón, resta dar algunas pautas para cuidar nuestro corazón, según el ejemplo que hemos tenido en la vida de este hombre. La primera es esta. Las decisiones que nosotros tomamos afectarán nuestro corazón para bien o para mal.
Debemos estar tomando decisiones a diario. Todo el tiempo estamos tomando decisiones para una cosa u otra. Y estas nos conducen siempre a un lugar, siempre a un punto. Y es precisamente en ese punto que nuestro corazón estará bajo una buena o mala influencia. Dios vino a Salomón en aquel sueño, en el capítulo 3, versículo 5, y le planteó una cuestión. Le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón debía tomar una decisión ante lo que Dios le puso delante en ese momento. Y la tomó. Y fue una sabia y en verdad buena decisión. Tanto así que dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esa decisión le llevó a un punto. ¿Cuál es ese punto? A estar bajo el favor y bajo las bendiciones de Dios. Y Dios le dijo aquella noche que el camino a seguir fuera ese, tomando decisiones en esa línea, Salomón. ¿Cuál línea? Según lo dice el capítulo 3, versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios fue claro con Salomón. Salomón, la línea a proseguir, la línea a continuar recibiendo mis favores y mis bendiciones es esta, es esta. Pero, por aquel entonces, Salomón tomó otras decisiones. El acercarse a Egipto, por ejemplo, a esa mujer que no era de fe. También tomó la decisión de sacrificar en ese lugar alto. Eso no era para fortalecer, sino para debilitar espiritualmente el corazón de él. Miremos el ejemplo del hijo pródigo. Vamos a tomar algunos ejemplos en las Escrituras. Veamos primero el del hijo pródigo, de aquella historia contada por Cristo en Lucas capítulo 15, cuando tomó tal decisión. Dice así, y el menor de ellos, eran dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este joven tomó la decisión de pedir la herencia de su padre y marcharse a un país lejos. Y se fue. El primer paso para llegar a estar con prostitutas y quedarse en la miseria y llegar a la situación de ni siquiera tener comida. Estamos seguros que en esa primera decisión no pensaba llegar a ese punto tan bajo. Por supuesto, pero fue en ese camino, en esa dirección a la que él expuso su corazón, a la clase de influencia que le llevó a ese estado. Hablando de decisiones, miremos otra. El joven Daniel, por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 8 leemos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Allí estaba Daniel y estos otros tres jóvenes, expuestos a la comida sacrificada a los dioses, y es la que le iba a servir a ellos. Y Daniel tomó una decisión ante esto. Este joven tomó la decisión de no comer aquella comida. Eso le colocó donde podía estar cerca de Dios y bajo su bendición. ¿Y cómo lo sabemos? Dice el versículo siguiente, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y por ahí, por el camino de tomar una decisión correcta, pudieron progresar mucho en la fe y en el conocimiento. Dice el versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vemos la bendición de Dios cuando las decisiones que tomamos son direccionadas por Él. Miremos otro ejemplo, el de Lot. En Génesis capítulo 13, versículo del 12 al 13, dice lo siguiente. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot tomó una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? La de habitar al lado de esa ciudad peculiar. Y esa no fue una buena decisión de parte de Lot, porque se le llevó a exponer su corazón y a los suyos a la influencia del mundo. Y fue grande su pérdida. Vemos que una mala decisión fue el primer paso que le llevó a este lugar que él jamás pensó en un principio que podía llegar.
Miremos solo otro ejemplo, el del rey Josías. El rey Josías tomó desde joven buenas decisiones. Se nos dice en 2 de Crónica, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Buscar a Dios. Esto le ayudó a la siguiente decisión. ¿Cuál? La de limpiar la casa de Dios para la adoración. El versículo 8 dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que repasasen la casa de Jehová su Dios. Y al hacer esto, le permitió a él encontrar el libro de la ley que le ayudó a acercarse más a Dios. Vemos en los versículos 19 y 21. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y mandó a Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Macaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y esto le llevó a traer al pueblo más hacia Dios cuando estas palabras fueron leídas ante el pueblo. Pero sin embargo, más adelante, Josías tomó una decisión no aceptada. En el capítulo 35, versículo 20 al 22, leemos, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías, miren la decisión que él tomó, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Josías se mete en una batalla que no era la suya, contra el rey de Egipto. Esa decisión le llevó a perder la vida antes de tiempo. Y eso fue una pérdida no solamente para él, que perdió su vida, sino para todo el reino. ¿Y por qué Josías tomó esa decisión? Porque su corazón le engañó. No pudo oír lo que le decía el faraón. No entendió que eso era lo que debía de hacer. Hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones y lo hacemos en todo tiempo. Y estas nos llevan a un lugar donde nuestro corazón será altamente influenciado. Decisiones en cuanto al día del Señor, por ejemplo, decisiones en cuanto a la oración, en cuanto a la meditación y el estudio de la palabra de Dios, decisiones acerca del trabajo, lo cotidiano de nuestro trabajo, decisiones de prioridades, de dónde vas a vivir, por ejemplo, decisiones que tenemos que tomar acerca esa decisión que tú vas a tomar a dónde vas a vivir, si es cerca o si es lejos de la iglesia, dónde debes reunirte y atender entre semana, decisiones en tu casa, decisiones con tus hijos, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Puedes decidir sobre la base de la voluntad y los principios de la palabra de Cristo y puedes evaluar cómo eso influirá en tu corazón. O puedes oír a lo que aconsejan con verdad y juicio y recibir las bendiciones y aprobaciones de Dios. O hacer como Lot, o hacer como Salomón o el propio Josías, que no pudo oír para ser librado y acarrear consecuencias difíciles, grandes pérdidas o a lo peor de todo, el enojo y la desaprobación de Dios. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a considerar esto
y podamos ser cristianos prudentes y pacientes para tomar esas decisiones que nos lleven a ese punto donde nuestro corazón sea más y más bendecido por Dios. Que el Señor nos bendiga.